Amigos de NSE, bienvenidos a este programa hacia el encuentro con Dios, donde semana a semana vamos conociendo, compartiendo algún tema que nos ayude en nuestra fe. Hoy tenemos la alegría de volvernos a contactar, después de un tiempo que no hemos podido hacerlo, con un invitado, un colaborador habitual. Quiero saludar, a nombre de todo el equipo, al padre Víctor Libori, de la Sociedad Misionera de San Pablo. También, si no me equivoco, padre, ya me corrige, director de las Obras Misionales Pontificias, y justo vamos a continuar de hablar de un personaje, importantísimo en el inicio precisamente de esta hora. Padre, le damos la bienvenida, recordamos que él es de origen maltés. Afortunadamente no va a ser la entrevista en maltés, así que la vamos a poder entender todos. Padre, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias por la invitación. Sí, aún me quedan unos meses más como director de OMP, pero sí soy de la Sociedad Misionera de San Pablo y vamos el día de hoy precisamente a compartir un tema que seguro va a interesar mucho a los televidentes. Estupendo, padre, muchísimas gracias. Y para iniciar con la primera como pregunta, en el contexto de una reciente beatificación que hemos tenido a finales de mayo de Pauline Jaricot, bueno, no sé leerlo bien, pero quiero saludar al equipo técnico, Oscar Maymar en el control, la producción también Giovanna Cajacuri y Jorge Linares. Padre, estaba intentando leer un poco la homilía también para compartirla con los amigos de televisión, radio, redes sociales. Y uno se pregunta, ¿por qué la Iglesia nos propone beatos y santos? Uno quizá podríamos entender todavía la importancia de héroes nacionales, próceres, intelectuales importantes, etcétera, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿y por qué la Iglesia nos propone, si nos propusiera un científico, a lo mejor, ¿no? El que ha curado un cáncer, pues ese sería muy bueno, pero ¿por qué nos proponen a monjes religiosas, laicos? ¿Cuál es el sentido, padre, de este proceder así de Dios en su iglesia y los santos, los beatos? Bien, nosotros sabemos que estamos en la época en la cual es el Espíritu Santo ahora protagonista de la misión. Hemos vivido como humanidad la época del Antiguo Testamento donde Dios habló por medio de los profetas. Luego vino Jesucristo al mundo y vivimos unos años en que el mismo Dios se revela. Amor tangible, concreto, misericordia, compasión. Y vino al mundo no solamente para realizar el acto sacrificial en la cruz para redimir a la humanidad, sino Dios Padre lo envió al mundo porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre, con su comportamiento, estaba perdiendo mucho de lo que es tener identidad divina, es decir, tener identidad desde la gracia de Dios, es decir, tener identidad que es semejante a la divinidad en el amor. Por eso Cristo también vino al mundo para dar a la humanidad este toque de su origen, desde la divinidad, ¿no? Y la gracia, y cómo podemos vivir nosotros como seres humanos, humanizando más al mundo y viviendo realmente reflejo de esta divinidad de la cual nace el ser humano semejante a Dios. Y en esta propuesta, Cristo entonces no solamente vino al mundo para quedarse con un grupito de 12 apóstoles o con un pueblo, que es el pueblo de Israel, sino vibra luego al final, vayan al mundo entero, anuncien el evangelio a todos los pueblos. Y esto es el gran reto que tenemos ahora, abriéndonos a la gracia del Espíritu Santo, que quiere precisamente a través de todos los bautizados hacer que el mundo no vive la violencia, no vive
la deshonra, la corrupción, que el mundo no vive. Tenemos allí al padre Víctor Libori, que nos viene hablando siempre y por eso el poder de la misión. Perfecto, perfecto. Hemos tenido un pequeño corte en su exposición cuando mencionaba, padre, id al mundo entero y proclamar el evangelio. Ahí tuvimos un pequeño corte. No sé si quiere repetir esta última partecita. Es decir, Cristo Jesús vino al mundo precisamente para que la propuesta de revivir, de reactivar, no revivamiento, de lo que significa el hombre creado a semejanza de Dios, realmente pues se realiza a través de los misioneros que van al mundo entero anunciando el evangelio, no solamente hablando de Dios es amor teóricamente, es invisible, no se ve, sino Cristo vino al mundo para hacer que la humanidad vuelve a vivir la semejanza de Dios en lo que significa ser amor, misericordia, compasión y poder crear un mundo más humano, más fraterno. Y podríamos decir, no sé si la comparación es apropiada, que un santo, una persona que la Iglesia declara santa, una persona beata, santa, venerable, es igual, mejor, peor, no sé si la comparación es adecuada, que un premio Nobel, padre Víctor, ¿no? No sé, un premio Nobel de medicina, un premio Nobel de física que ha descubierto una ley. ¿Podríamos hacer algún tipo de comparación? ¿No es apropiada? ¿Es mejor? ¿No? ¿Es necesario? No, personalmente no me gusta entrar en comparaciones entre lo que es mundano y lo que es divino, lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, somos del mundo, pero no son del mundo. Es decir, el mundo puede equivocarse en algún momento en crear un premio Nobel, aquel que, por ejemplo, promueve el aborto, ¿no? O aquel que está de apoyo a, no sé, a excesivamente lo que es la venganza de lo que significa el feminismo, etcétera, etcétera, que puede promover ideas como son matrimonio entre el mismo sexo, etcétera, etcétera. Entonces, la sintonía de la Iglesia es otra. Yo diría precisamente que los beatos, los santos, lo que han hecho es de una u otra forma, han tomado la palabra y la palabra en su dimensión particular se ha resplandecido a través de su vida. Por ejemplo, Francisco de Asís, podemos decir, nos refleja a Cristo pobre, desprendido, a Cristo que realmente vive de la providencia. Podemos tener, no sé. Está muy bueno ese ejemplo que usted nos dice sobre San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Y su tiempo. Y creo que nos iba a comentar algo más también. Estamos con el padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo en este interesante tema sobre la beatificación de Paulina. Todavía no tenemos la imagen, estos percances técnicos que ocurren, porque él nos venía comentando precisamente la importancia de los santos en el programa, en este programa, en la vida, en la iglesia, y la importancia que debe tener. Entonces, vamos a continuar con él, que le hemos retomado. Muy bien, perfecto. Entonces, seguimos con el padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo. Y padre, este ejemplo que ponía de San Francisco de Asís, como que es una época del Espíritu Santo, nos decía el padre Víctor Libori. Y recordemos además que esta transparencia, hacer la palabra de Dios en la vida, él también nos venía comentando. Y con este ejemplo realmente interesantísimo, San Francisco de Asís, pensemos en los distintos santos de los distintos tiempos de la Iglesia, en los momentos que han vivido ellos, la luz y la importancia. Y muy bien aclaraba el padre también que a lo mejor no es apropiado compararlos, como se le había hecho la pregunta, con un premio Nobel,
ya que un premio Nobel efectivamente, humanamente, puede fallar en varias cosas y se le puede dar esta distinción honorífica a alguien que incluso promueve cosas erradas, el error en distintos campos. No así con los beatos, nos aparecen los beatos, los santos, que en esa docilidad al Espíritu Santo, como San Francisco de Asís, por supuesto, y otros santos, realmente nos dan esa sal y luz, se me ocurre decir, en los momentos en que la historia del mismo mundo más lo necesita. Ahora, vamos a continuar entonces con la explicación que nos hacía nuestro invitado hoy, el padre Víctor Libori, de la Sociedad Misionera de San Pablo. Con las dificultades técnicas que a veces ocurren, ya hemos retomado con él el audio y la imagen. Y vamos entonces a continuar preguntándole, que nos siga explicando en esta pregunta que se le había hecho sobre la importancia de los santos para cada época, por qué la Iglesia nos propone la figura de distintos santos, beatos, personas venerables de distintas edades y condiciones de vida. Es verdad que hay una mayoría religiosa, monjes, religiosas, obispos, sacerdotes, papas, es verdad, pero también muchos laicos, incluso en el martirio y en distintas circunstancias de la vida. Casados también últimamente, estos 40, 50 años, hemos conocido más ejemplos también de personas de la situación familiar, que es el ambiente natural. Y veíamos en Pauline Jaricot, en un programa anterior, que precisamente ella también había tenido una familia que le había orientado y le había ayudado a ella, sobre todo su madre, que parte a muy temprana edad cuando era muy jovencita. Vamos a ir a una brevísima pausa para intentar también retomar adecuadamente la conexión. Ya está el padre Víctor Libori, de la Sociedad Misionera de San Pablo. Él es maltés de nacimiento, pero peruano de corazón, director de las obras misionales pontificias. Una mujer de fe que amó a Cristo. Eso es Pauline Jaricot en el programa del día de hoy, Hacia el Encuentro con Dios. Enseguida continuamos. Segundo bloque de Hacia el Encuentro con Dios, con algunas dificultades técnicas en la primera parte, pero que bien merece la pena esperar y escuchar, porque el padre Víctor Libori, de la Sociedad Misionera de San Pablo, director de las obras misionales pontificias, como él decía aún, nos está comentando realmente una mujer que amó a Cristo con todo. Y le habíamos preguntado, padre Víctor, nuevamente gracias por estar con nosotros, ¿por qué podría ser la vida de una persona que ha estado muy cerca del Señor, venerable, beatos santos, etcétera, los anónimos que ahora muchos, ¿por qué podría ser como mucho más sustanciosa que un premio Nobel, que usted decía se puede equivocar incluso, ¿no?, en esos títulos que se recibe y que los da el mundo? Muy bien decía usted, ¿por qué será más sustancioso estos personajes que providencialmente, padre Víctor, en distintas épocas de la historia, el Espíritu Santo, Dios, no deja de ponerlos, de mandarlos, ¿no? Son como luz en medio de situaciones muy difíciles, y seguramente el caso también ha sido así de Paulina Jaricot. Pero usted nos quería comentar también cómo, por ejemplo, el ejemplo de San Francisco de Asís en su tiempo fue muy importante. Adelante. De la misión en esta época y protagonista de la evangelización, hace surgir en la Iglesia carismas. Carismas son dones especiales que brillan en una persona a través del corazón divino de Dios Padre, que resaltan de una forma alguna dimensión del mensaje que Cristo Jesús trajo al mundo. Por ejemplo, hablamos de Francisco de Asís. Francisco de Asís vivió en un contexto donde
había un poco cosas quizá que no correspondían tanto al Evangelio. Estaba el momento en que estaban de repente vendiendo las indulgencias para poder conseguir plata y conseguir la construcción de la Basílica Vaticana. Y bueno, es decir, había precisamente distinción entre quien tenía posesiones y los pobres que se quedaban atrás en la Santa Misa. Y Francisco de Asís surge como mensaje de Dios para ser luz y sigue guiando a la iglesia en el camino correcto. Entonces, Francisco de Asís es un signo, carisma es un signo, el fundador es un signo. Ahora, como Francisco de Asís, existen muchas personas que con su vida logran hacer signo. Por ejemplo, hablamos de Pablo de Jaricot, ¿no? Quizá existe en esta iglesia mucho clericalismo, mucho pensar que el asunto de anunciar el evangelio es cosa de religiosos y religiosas, de sacerdotes, y sin embargo, sabemos muy bien cómo Dios hace surgir en la iglesia a un laica, ¿no? Viviendo en un contexto post Revolución Francesa, y sabemos muy bien el laicismo que entró en la iglesia. Sin embargo, ella, a través del carisma que recibió, promueve lo que es la primera obra misional pontificia, la propagación de la fe, para hacer sentir a toda la iglesia que la tarea de anunciar el Evangelio de Cristo Jesús y apoyar las misiones no es nada exclusiva de sacerdotes y clero, es realmente tarea de todos los bautizados. Ahora, ¿por qué pasaron tantos años desde el 1822 que ella funda esta obra hasta 200 años después en que se hace beatificar? Se ha beatificado precisamente para que en nuestra iglesia de hoy, Pauline Jaricot levanta, revive en todo laicado esta corresponsabilidad de participar en la expansión de la iglesia en el anuncio del evangelio. Es decir, ella es laica y sin embargo participó tan activamente para que el evangelio llegue a todos los pueblos. Y ojalá que realmente podemos difundir su vida, difundir su ejemplo y toca la realidad de nuestra iglesia hoy para que asumen la corresponsabilidad de los laicos en el anuncio del Evangelio. Qué importante, nos está queriendo decir, Padre Víctor, que Dios nos envía los beatos, los santos, queriéndonos decir algo en cada momento de la historia. Definitivamente, existen muchos ejemplos, ¿no? Que hablan acerca de algunas situaciones en el cual, por ejemplo, de repente la iglesia ha olvidado que Cristo Jesús ha hecho tantas sanaciones. Entonces surge en la iglesia un San Juan de Dios, ¿no? O de repente San Camilo de Lelis u otros que comienzan a levantar esta dimensión de la iglesia, de que la iglesia, Cristo Jesús, la transmitió este poder de poder sanar. Entonces, a través de ellos, mucha gente comienza a entender lo que significa el compartir solidario, y la sanación viene gracias al amor de tantos que comparten. Hay un hospital que atiende a todos los niños gratuitamente para que puedan sanarse. Qué bonito es este milagro del toque del amor de Dios, ¿no? En diferentes corazones. Lo mismo surge, por ejemplo, el Papa hace poco ha hecho santo a Charles de Foucault, ¿no? Es verdad. Charles de Foucault es un misionero que ha estado precisamente en África, ¿no? No ha predicado ni una prédica, no ha hecho nada extraordinario para poder convertir a alguien. Sin embargo, su vida,
su testimonio de vida era tan impactante que hoy día está brillando su santidad. No sería que el Señor nos está diciendo que estamos haciendo mucho ruido, con muchos edificios, con muchos programas externos, parece cada misionero un pequeño alcalde, y el testimonio de vida lo estamos postergando. Entonces, este santo va a despertar en la iglesia, oye, ojo, en que primero viene el testimonio de vida y el resto fluye desde otros ministerios, ¿no? De diaconía, etc. Y esto es modelo para todos los misioneros y interpela, ¿no? Porque, como dijo el cardenal ahora, canta la misa, ¿no? La iglesia, de repente, en América Latina, transmite muchos comedores, sin embargo, quien transmite a Cristo Jesús son otros evangélicos. Entonces, ¿qué nos está diciendo la iglesia hoy? ¿Estamos profundamente transmitiendo a Cristo Jesús o solamente estamos haciendo promoción humana? La promoción humana en sí queda como encerrada como una ONG. Por eso el Papa habló también a los directores de universidades pontificias y Paulín Jaricot mismo, ¿no? No solamente es cuestión de recaudar fondos o plata, es cuestión también de crear lo que ella misma creyó, este rosario viviente, comunidades que oren por los misioneros. Entonces, cuán importante es, a través de ella, aprender lo que significa que ser misionero es precisamente, primordialmente, el testimonio de vida. La primera misión es el ejemplo de santidad. Es el ejemplo de una persona tocada por Dios que lo transmite a los demás. Qué bello, padre, y qué sugerente también para muchas cosas, porque usted hablaba también de la corresponsabilidad en la misión hace un momento y de este signo que son los santos para nosotros y muy bien citado el cardenal, el predicador Cantalamessa, Raniero Cantalamessa, porque qué peligro, ¿no? De no anunciar el mensaje del Señor. ¿Y cómo podríamos insistir en esta visión y en este mensaje de la beatificación de Paulini Jaricot, padre Víctor Libori? ¿Cómo podríamos insistir en que los oyentes que tenemos ahora, los televidentes, los cibernautas, tienen que participar en la misión? Porque nos sigue sonando después de tantos años de que la misión es quien coge todas sus cosas y se va a determinado lugar. Quizá es lo habitual cuando recordamos hablar de misión o misionera, misionero. ¿Cómo podríamos decirle a ellos hablarles más concretamente de esta corresponsabilidad en la misión? Bien, es muy importante. De Obras Misionales Pontificias se preparó todo un programa para este año que supuestamente ha sido declarado un año jubilar misionero, ¿no? Sin embargo, como director de Obras Misionales Pontificias, no tienen gerencia sobre lo que pueden transmitir a través del apostolado en forma general. Eso depende de la conferencia episcopal y de la Comisión de Misiones. La propuesta de Obras Misionales Pontificias fue precisamente esta, de que a través de la evangelización, en modo particular los sacramentos, y mucho más el sacramento de la confirmación, hagamos sentir que realmente estamos en una época en que el sacramento de la confirmación no prepara a los soldados de Cristo, sino a los misioneros de Cristo. Y es importante que la Iglesia, de una u otra forma, iniciar un proceso de desprendernos, de crear católicos pasivos a crear cristianos misioneros. ¿En qué sentido? La gente de repente va a la iglesia, yo quiero bautizar a mi hijo, yo he bautizado a mi hijo. Ahora mi hijo puede ingresar en el colegio de la religiosa porque tengo el certificado.
de bautismo. No creo que Cristo Jesús vino al mundo para bautizar a los hijos que tengan su certificado para que puedan ingresar al colegio. Cristo vino al mundo para que quien se bautiza reciba una formación cristiana, recibe realmente una formación misionera y no queda en la iglesia. Yo voy a la misa a recibir la misa domingo, después voy a recibir el sacramento de del bautismo y después, y todo es como formalidad de gesto tras gesto tras gesto. Y después de un proceso, de repente llegan a la confirmación, si es que no facilita este encuentro personal con Cristo que nos entusiasma a poder realmente comprometernos ahora. Este es el regalo. Yo estoy convencido, me han convencido que realmente Dios es necesario en la vida del hombre hoy. Ahora, tal cual el monseñor, el cardenal Tagle dijo, ¿no?, de Paulina en la homilía, Pauline Jaricot fue una mujer que amó a Jesucristo, dejando que él, la palabra de Dios viviente, actuara y amara en ella y a través de ella. Esto es el proceso pastoral fundamental que debemos de llevar adelante. Es decir, es importante la doctrina, es importante el conocimiento intelectual, pero también es importante el encuentro desde el corazón con Cristo. Ahora, la propuesta fue precisamente que, a ejemplo de Pauline Jaricot, el laicado en nuestra iglesia peruana cambia un poco de chip. No mira a la iglesia qué es lo que voy a recibir. No mira a la iglesia solamente tengo que ir a la misa, tengo que ir a la misa el domingo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sino, desde luego, revive una catequesis bonita del bautismo. Esto sí lo estamos haciendo en forma muy aparte, con los jóvenes misioneros sin fronteras, yendo a la periferia de nuestra ciudad, que es tan grande, Lima, donde hay mucha gente que le preguntamos, ¿no? Apoyamos ollas comunes, entonces contacto con esta gente, pero su hijo está bautizado, no, nadie nos habla de esto, aquí nadie se acerca, etcétera, etcétera, ¿no? La gente tiene hambre de Dios y necesita mucho acompañamiento. Y qué bonito es cuando hay este acompañamiento, en particular a los laicos, y permitir que realmente este encuentro personal con Cristo revive en lo que es los niños que sean bautizados, este amor a Cristo Jesús. De una forma, un poco estamos tocando este proceso formativo con la infancia y adolescencia misionera que lleva adelante las obras misionales pontificias. No estoy diciendo que está haciendo un proceso que es realmente eficaz, es una gota, pero sí es importante que haya sensibilización de las familias que realmente se abren a la propuesta de Jesucristo de un discipulado, no solamente hacerse católico, sino hacerse discípulo. Esa es la diferencia. Y que cuando seamos discípulos, el Papa lo dice claro, el discípulo es misionero. Es decir, cuando yo descubro la importancia de que Dios domina en este mundo, de que la propuesta cristiana domina en este mundo, yo automáticamente va a fluir en mí la necesidad de salir para anunciar el Evangelio a otros, para que otros también tengan esta convicción y hagamos de un mundo lleno de delincuencia, lleno de corrupción, un mundo distinto, un mundo fraterno, un mundo donde hay más gente preparada para servir que servirse. ¿Qué pasaría con esta realmente fantástica explicación, Padre Víctor? ¿Qué pasaría si una persona, por la edad, por su situación de salud, por cualquier problema, no puede estar yendo a las periferias, a tener este dinamismo, incluso a tener una vida, digamos,
pues que no se ha aprovechado lo suficiente, recién hay un retorno a la fe, esté en el hospital, incluso tantas circunstancias que podrían pasar. A ellos también se les podría pedir que sean discípulos misioneros, que no vayan a la iglesia tanto a pedir, sino también a dar. Le tengo que invitar con esta pregunta a la última pausa para seguir hablando en esta dimensión con el espíritu de esta nueva beata Pauline Jaricot. ¿Le parece? Vamos a la pausa de los amigos de NC. Enseguida continuamos. Estamos en la parte final ya de Hacia el Encuentro con Dios. ¿Qué podría hacer el Espíritu Santo si le dejamos lugar en nuestra vida? Quizá como Pauline Jaricot, que estamos intentando ver, digamos, con la luz de ella, varios sucesos y cuestiones de evangelización. Hoy en el programa Hacia el Encuentro con Dios, con nuestro invitado, el padre Víctor Libori, de la Sociedad Misionera de San Pablo y también director de las Obras Misioneras Pontificias en Perú. Padre Víctor, muchas gracias. Usted nos explicaba en el bloque anterior realmente esa importancia, la misma confirmación, por ejemplo, ese cambio de chip que usted mencionaba para poder hacerse discípulos misioneros, ¿no? Pero también le acercamos la pregunta, ¿y qué pasaba si alguna persona pues ya es mayor en edad o tiene un problema de salud muy grave, el hospital, está en casa? ¿También la misión es para este tipo de personas? Definitivamente. Ser misionero no se trata ser una persona que se mueve con mucho activismo por ahí y por allá. Más bien, estamos hablando, claro, que el Papa precisamente acaba de canonizar a Charles de Foucauld, precisamente no ha anunciado el Evangelio a ninguno, pero sí el ejemplo suyo es lo que después de su muerte comienza a atraer a tantas personas sencillamente por el impacto del testimonio de vida. Y esto es la experiencia de Dios en mí. Yo celebro misa todos los días a una comunidad que 90% de esta comunidad son mayores de 80 años. Y les hablo precisamente acerca de la misión. ¿Por qué? Porque misionero no es solamente aquel que sale a anunciar el Evangelio corriendo montando la mula para ir al pueblo más lejano, como hacía hace tiempo, ¿no? Sino el corazón misionero implica el deseo, que este ardor que siento en mi corazón, de que llegue este fuego misionero al mundo entero. Entonces, ¿cómo puede una persona en silla de rueda ser misionero? Nosotros tenemos aquí en Obras Misionales precisamente una obra que se llama la Unión de Enfermo y Anciano Misionero. Como finalidad tiene difundir el ofrecimiento de la oración y del dolor a las misiones. Lo mismo a ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, no era anciana, pero sí vivía en un convento, no salía para predicar a nadie el Evangelio, sin embargo, es patrona de las misiones. No porque ella ha convertido mucha gente con su predicación, sino porque tenía un corazón misionero. Es decir, cuando decimos cambiar de mentalidad, es precisamente cambiar el corazón. Metanoia es tener un corazón que realmente arde para que a otros llega el mensaje del Evangelio, a otros llega la Eucaristía, a otros llega el bautismo para incorporar a la gente desde el sacramento tan lindo en que recibimos el Espíritu Santo en una familia que no solamente busca que va a comer materialmente,
sino también que busca lo que va a compartir y no crear egoísmo y divisiones entre la comunidad. Qué bonito es, así vivían los primeros comunidades cristianas, sabiendo compartir el pan espiritual como también el pan material. Entonces, la unión de enfermo misionero, entregamos una estampita a nosotros para que recen todos los días. O alguien reza con ellas, si es que no pueden leer o no pueden mirar, y les ayuda a ofrecer cada día. Yo, Señor, no puedo salir para evangelizar. Yo no tengo fuerzas, soy anciano, pero sí te ofrezco todo este dolor para que acompañe especialmente la fidelidad y la santidad de todos los que están evangelizando. Protégelos, Señor, de todo peligro y que ese sacrificio y que mis oraciones. Yo antes podía moverme mucho, pero rezaba poco. Ahora puedo moverme poco, pero puedo rezar mucho. Magnífico. Entonces, es decir, tengo más tiempo para orar. Qué bonito es, entregamos el rosario, ¿no? A la gente que pueda, a través del rosario, también el rezo del rosario, y pueden ellos también ayudar a la iglesia realmente a vivir con dos pulmones, ¿no? Un pulmón será la acción, otro pulmón será la contemplación. Los dos son necesarios. Y por eso un anciano, desde su silla de rueda, puede ser un gran misionero. A la luz de la beata Pauline Jaricot, el mismo Charles de Foucault que usted muy bien ha citado, Santa Teresita del Niño Jesús, perdone que insista, es decir, se puede hacer misión incluso sin salir de mi casa, y esto ya lo vislumbró, como dice la homilía también de beatificación, si no me equivoco, ya lo vislumbró un poco también esta nueva beata, Pauline Jaricot, que pedía invitar a todos, justamente esa frase que usted nos comentaba el encuentro anterior, ¿no? Una oración, me parece que era una oración y un céntimo, algo así era su lema cuando ella pedía. O sea, ¿usted nos está recordando esto, padre? Así es, precisamente. Es decir, cómo desde mi casa puedo ser yo misionero. Ser misionero no es tanto cuánto bulla, cuánto ruido voy a hacer, sino ser misionero es cuánto tengo yo en mi corazón amor a Cristo Jesús, por ende a su evangelio, y cuánto deseo que este evangelio se extienda a todos los pueblos. De esto se trata este compromiso misionero en la iglesia. Por eso, desde mi casa, yo puedo también interesarme de la misión. Inicia toda su historia de Pauline Jaricot cuando desde su casa cogió una revista y comenzó a leer las anécdotas de los misioneros en China. Ella tenía un hermano, ¿no? Que estaba, Phileas, que estaba misionero en China. Entonces, ella, impactada con la necesidad de estos misioneros, pudo luego interesarse a crear la obra de la propagación de la fe, pero todo inicia desde un gesto que tenía en su casa de leer este artículo, ¿no? Obviamente, luego se fue a escuchar una misa precisamente en San Messier, y allí es donde un sacerdote, hablando de que en este mundo todo es vanidad de vanidades, y que llevas con nosotros, más que la bondad, la cosa buena que has hecho. Entonces allí es donde se juntaron las cosas y comenzó el compromiso misionero. Desde tu casa, desde tú la puedes casa, apoyar, claro. Con las... Permítame una brevísima pausa, un pequeño problema técnico, porque tengo aquí una pregunta también de la homilía que me parece interesantísima. No se mueva, padre Víctor, y a los amigos de NSE también. Una brevísima pausa y continuamos con la parte final de Hacer el Encuentro con Dios. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo,
no desatiendas mis súplicas, antes bien, acógelas benignamente. Amén. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, un pequeño problema técnico, pero vale la pena porque nos ayuda a meditar lo que nos viene comentando el padre Víctor Libori sobre la beatificación de Pauline Jaricot, esta mujer de fe realmente, y cómo son los santos, los beatos, un mensaje para cada tiempo, un signo, un carisma especial, también él decía en una parte. Padre Víctor, nuevamente gracias por estar con nosotros y también gracias por todo lo que nos comenta, que es tan recto, bueno, y que no es en maltés, decíamos al inicio, sino que se puede muy bien comprender. A ver si al final rezamos en maltés, sí, el Ave María. Y Padre, ¿de dónde sacaba tanta fuerza esta mujer? Porque a veces eso, como Santa Teresita de Niño Jesús, como Beato Charles de Foucault, San Charles de Foucault, perdón, y otros, y vemos por qué estos hombres, varones y mujeres, estos hombres tienen como esa sensibilidad, ese olfato, y nos dan luz en momentos a veces oscuros de la humanidad, que no le faltan, por cierto, que no nos faltan. Definitivamente, el fundamento de todo es una sola cosa: el encuentro personal con Cristo. Es decir, que Cristo pasa de no ser solo idea invisible, ¿no?, sino se concretiza con una experiencia. La idea yo la puedo cambiar, la experiencia me cambia a mí. Mucha gente se queda creyendo a través de una religión y todo queda en la cabeza. Idea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando uno encuentra realmente con Cristo en su vida, desde la vida contemplativa, desde la oración, el resto fluye. Vuelvo a repetir el tema de Zaqueo. Zaqueo conocía a Jesús y por curiosidad quería ir a mirar quién es, qué está pasando, si es alto, si es flaco, si es gordo, si es ojos verdes, ojos celestes. Curiosidad en la cabeza. Fue cuando Cristo le ha dicho: hoy cenaré contigo en tu casa. Fue la experiencia personal que hizo cambiar a Zaqueo. Es decir, el resto del cambio, es decir, fluyó cuando compartió sus bienes, la mitad a los pobres, la mitad a repartir. Es decir, concretización o concretizar lo que es la conversión de una persona se manifiesta precisamente en estos gestos luego que a través del Espíritu Santo que fluye en ti, en mí, comienza a transmitir con el testimonio de vida de la persona. Por eso ella inicia la obra de la propagación de la fe como pequeña colecta de cada trabajador, pero luego complementa todo con los rosarios vivientes y el poder del rosario para que la misión tenga precisamente la victoria como luz que disipa toda la oscuridad. Cristo que vino como luz que disipa toda la oscuridad, tal cual hizo el Papa Pío V cuando hizo también la batalla en Lepanto y ha dicho: los jóvenes y los hombres van a ir a la batalla enfrentando el enemigo, las mujeres, los niños, los ancianos con el rosario en su casa. ¿Por qué el Papa luego se dio cuenta que fue el rosario que ha hecho esta ganancia, esta victoria? ¿Por qué un año después, 1572, declara el Papa el 7 de octubre la fiesta del Virgen del Rosario? Porque sabe muy bien que las cosas en la sintonía de los que están conectados con Dios no funcionan solo con lo aparente material y físico, sino también con el poder espiritual. Permítanme comentar un poco lo que dijo el Papa. Adelante. Imitar la fe concreta y creatividad generosa de Pauline Jaricot. Dijo esto el 16 del 5 de mayo al 22. El Papa dijo: servir a Jesús en el hambriento, en el sediento,
en el forastero, en el desnudo, en el enfermo, el encarcelado, conduce a la dicha eterna. Es la paz de Jesús. La paz de Cristo dio, la paz que Cristo dio a Pauline Jaricot, serenidad, paciencia y valor para afrontar las dificultades físicas, las calumnias y las humillaciones que recibió. Esto recordó el Papa precisamente al prefecto de la Propaganda Fide y concluyó: la nueva beata se ha convertido en amante de Jesús, misionera. Allí, estas palabras tan bellas que el padre Víctor nos estaba comentando, de estas palabras que en mayo, casi una semana antes de la beatificación en Francia, recordemos las beatificaciones suelen ser en las diócesis de origen, ya el Santo Padre estaba comentando, y palabras realmente preciosas de realmente los hombres de las bienaventuranzas, varones, mujeres, hombres que salen al encuentro. Y como él bien decía, el padre Víctor Libori nos comentaba de esta importancia de no solo una iglesia, una fe que reciba, y que todos podemos ser misioneros, desde luego, en lugares, hospitales, en nuestras casas. Y es lo que Pauline Jaricot en su momento vio, y algo que nos parece ahora tan común, que son las colectas habituales, semanales, con cierta frecuencia, no era en su momento, y ese espíritu de poder hacer partícipes a más personas de esa misión. Hoy, pleno siglo XXI, ¿deberemos seguir haciendo eso? Pues el ejemplo de Pauline Jaricot también nos lo muestra así, desde luego que sí. Y como el padre Víctor Libori bellamente comentaba hace un momento, precisamente los hogares, las familias, son lugares de acogida, de salir al encuentro de los demás, que es muchas veces difícil, es verdad, pero o siendo católicos, siendo creyentes, nuestro hogar es una pequeña burbuja, una pequeña el lugar de mí. Es verdad que hay problemas en los hogares y todos tenemos problemas, pero a pesar de ello, el Evangelio y la fe nos pide salir, o nos quedamos con las pantallas planas, el internet y mis seguridades, ¿no? No significa que hay que ser ingenuo y hay que ser, desde luego, no tener cierta cuidado, desde luego que sí, pero no podemos quedarnos, y quizás es lo que el Santo Padre, Papa Francisco, ahora nos ha dicho desde el inicio de su pontificado, que quería una iglesia en salida, y una iglesia en salida, pues, desde nuestras familias, cada uno de nosotros, los chicos que se confirman, el bautizo, el matrimonio, que no sea algo como un mero trámite, decía él, y esto a la luz de esta mujer de fe de Pauline Jaricot, a quien hoy hemos visto algunos inconvenientes técnicos, pero creo que nos sirve mucho para meditar todos. Una mujer, y con esto acabaríamos, que era contemplativa y activa a la vez. El padre Víctor nos lo decía, siendo dóciles al Señor, a lo que dice su palabra. Diríamos nosotros también, no bastaría nuestra misa dominical, se supone que es lo mínimo, pues lo mínimo para no perder la salud, pero mi salud tiene que estar sana. Lo mismo en la fe, tenemos que tener momentitos de oración personales y familiares, además de la misa del domingo. Tan conocido es la lección divina, el rosario, medita la palabra del Señor con la lección divina, puede ser, o aparte también, otros medios que puede haber para, al ejemplo de esta nueva beata, Pauline Jaricot, mujer espiritual y activa a la vez, hacer el bien, salir, la misión, dar, como nos decía nuestro invitado, el padre Víctor Libori, a quien hoy hemos tenido, y le agradecemos que haya estado con nosotros. Por un problema técnico ya la parte final no puede estar, seguramente nos dará también espiritualmente y de corazón la bendición sacerdotal, y vamos a rezar un Ave María. Para terminar, era lo que habíamos dicho, un poco bromeado con él, que lo íbamos a hacer en maltés, pero vamos a rezar por la misión que nos compete a todos, como NSE. Por eso, cuánto bien el poder colaborar con NSE o cualquier otra obra de evangelización. Y los que lo hacen con NSE, estar seguros de que la señal de radio, de televisión, las redes sociales, a pesar de que a veces fallamos las personas, y es verdad, está llegando y hace mucho bien, porque tú lo permites con tu oración
y tu donativo. Y en cualquier otra obra, pero no dejes de ser activo, partícipe. No importa el color que te guste, pero tenemos que pintar, digamos, ¿no? Con el color que quieras. La obra, misión, comunidad que Dios te haya puesto. Vamos a terminar con una Ave María y para pedir por todas las intenciones de ustedes, por la misión, por los sacerdotes, religiosas, laicos, familias misioneras que hay y que toda la iglesia realmente sea auténticamente una misión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigos, gracias por estar con nosotros en este bonito programa para que conozcas y te encomiendes esta nueva beata. Con nosotros sigue con nuestra programación que tenemos mucho más para que también sigas en este espíritu de misión. Hasta pronto.